Buenas, mi nombre es Santiago Blanco y junto a mi compañero Andrés Rueda vamos a realizar la presentación sobre la exploración gravimétrica de recursos minerales. Como pueden ver en la tabla de contenido con el punto a punto en el que vamos a tratar, en donde tenemos la introducción, los principios fundamentales, principios físicos, interpretación de datos, importancia de la explotación, ejemplos y casos de éxito y por último las conclusiones. Bien, como una breve introducción, sabemos que la explotación de recursos minerales es una actividad económica muy importante a nivel mundial, ya que de esta se extraen todos los minerales necesarios para la fabricación de distintos materiales. Por lo tanto, la explotación de estos se tiene que realizar de una manera óptima, aprovechando los recursos que se tienen y de una manera eficaz. Por lo que tenemos métodos como lo que es la gravimetría, que es una técnica fundamental utilizada en la industria minera para detectar la presencia de yacimientos minerales. En esta presentación vamos a proporcionar toda la información de los beneficios que esta trae. Ok, principales fundamentos. Para empezar a hablar sobre la gravimetría, tenemos que saber qué es el método gravimétrico, el cual es un método geofísico. Este es un método geofísico de prospersión, por el cual se pueden detectar alteraciones de la densidad de los materiales que se encuentran bajo la superficie terrestre, a través de la magnitud de las variaciones de la gravedad y la interpretación de los mismos. Teniendo esto claro, podemos tener tres principales fundamentos: instrumentos de medición, la composición de la roca, la ubicación de los yacimientos minerales. Los instrumentos de medición son más que todo, además de los algoritmos para procesar datos, es un instrumento llamado el gavímetro, el cual el gavímetro es un pequeño sensor en el cual dentro de él se encuentra algo llamado acelerómetro, que se utiliza para medir las variaciones de la fuerza gravitacional de la Tierra en distintas ubicaciones. Cuando se quiere saber si hay un yacimiento mineral en ciertos tipos de áreas, se colocan varias estaciones de gavímetros y dependiendo de las variaciones anómalas de la gravedad, podemos mapear, por decirlo así, dentro de un programa las variaciones y que rodean estas. Como la composición de la roca, trabajan a través de la variación de la gravedad para detectar cambios en la densidad del suelo. Los depósitos mayormente tienen diferentes densidades al suelo circularmente o tradicional, lo cual produce pequeñas fluctuaciones de la gravedad, que es lo que presencialmente o principalmente mide el gavímetro. Teniendo esto, podemos saber las ubicaciones de diferentes depósitos de yacimientos y podemos empezar el deber de explotación si hay suficiente material. Ok, el principio físico y básicamente el más importante de todo es que el método de la gravimetría se basa en principios físicos relacionados con la gravedad y las variaciones de la densidad de los materiales debajo de la superficie terrestre. El fundamento principal de este método radica en la medida de variaciones del campo gravitatorio terrestre causadas por los diferentes cambios de densidad de los materiales subsuperficiales. Aquí voy a intentar explicar más o menos cómo funciona la ley de la gravitación universal, la cual es la primera de las cinco más importantes para poder entender el principio físico, la cual después de la ley de gravitación de la universal vienen las variaciones de la densidad, efecto del campo gravitatorio, mediciones de las variables y por último la interpretación de los datos. La ley de la gravitación universal es más que todo la ley universal propuesta por Isaac Newton, la cual establece que dos masas se atraen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de las diferencias del cuerpo entre ellas. En el contexto de la exploración gravimétrica, esto significa que cualquier cuerpo con masa ejercerá una atracción gravitatoria sobre los objetos circundantes. Esto junto a las variaciones de la densidad, los cuales sabemos que los diferentes tipos de rocas y minerales tienen densidades diferentes. Por ejemplo, los minerales metálicos suelen tener densidades más altas que las rocas circundantes. Cuando existen concentraciones de los minerales bajo la superficie, estas regiones tienen una densidad media diferente a las rocas que las rodean, teniendo un efecto del campo gravitatorio diferente, en el cual la variación de la densidad de los materiales bajo la superficie afecta el campo gravitatorio de las áreas, evidentemente. Los cuerpos con mayores densidades ejercerán una mayor atracción gravitacional, mientras que los cuerpos menos densos
ejercen una menor atracción. Esto resulta en pequeñas variaciones en la fuerza gravitatoria en diferentes puntos de la Tierra. Junto con toda esta información, las mediciones de las variables gravimétricas, más que todo, tienden a generar patrones, o por lo menos en ciertas áreas. Como lo podemos ver en el mapa de la presentación, tenemos un mapa por colores de la gravitación anómala dentro de, o generalmente en el mundo, la cual podemos ver que entre más colores rojos, amarillos, hay más gravitación anómalas y colores verdes, digo, azules y azul oscuro son ya incluso resultados negativos. Junto con la interpretación de datos, podemos tener que una gran cantidad de datos podemos mapear, como el del ejemplo del lado, podemos saber dónde hay o en qué áreas exactamente hay estas anomalías, donde, como dije anteriormente, ahí donde se encuentran los minerales de interés o los de interés. Para resumir todo, la exploración gravimétrica se basa en la detección de variables en el campo gravitatorio de la Tierra causado por diferentes densidades de los materiales subsuperficiales. Esta técnica es valiosa en la búsqueda de recursos minerales, ya que puede ayudar a identificar áreas prometedoras para la extracción de minerales en función a las anomalías gravimétricas detectadas. Bien, partiendo de las ideas dichas por mi compañero, al momento de utilizar los principios y los instrumentos necesarios para realizar las mediciones, utilizando estos resultados podemos realizar un mapa de un mapeo de densidad, como el que mostraron anteriormente, en el cual se utiliza para visualizar las variaciones en la densidad del suelo utilizando mapas de colores, ya que al momento de que se den las mediciones, podemos distinguir los lugares donde hay variaciones de densidad anómalas, los cuales quieren indicar recursos de interés. Después de esto tenemos un modelado 3D, que es cuando ya se tiene el lugar de interés y se quiere realizar la explotación de este. Se utilizan los modelados para poder dar una idea de cómo construir el área de exploración para realizar su posterior explotación y así reducir los gastos en el momento de realizar el diseño. Por último, tenemos el análisis de geoimágenes, que implica la interpretación de imágenes satelitales y otros datos geoespaciales para identificar patrones de concentraciones de minerales. Es decir, que además de la gravimetría se utilizan también otros factores geofísicos que ayudan a poder identificar de una manera más específica el lugar de interés. Ok, la importancia de la exploración gravimétrica en la minería. Principalmente, ¿por qué es importante esta forma de exploración? Básicamente, podemos subdividirla en estos tres puntos, los cuales son maximizar la eficacia de la minería, promover la sostenibilidad y mejorar la seguridad en las minas. Ok, con estas ideas, maximizar la eficacia de las minerías es básicamente porque la exploración gravimétrica puede ayudar a las empresas mineras a identificar ubicaciones exactas de los depósitos minerales, teniendo una ubicación exacta de qué área es la que puede ser mejor favorable para la exploración de recursos, se puede ayudar a planificar mejor las operaciones para su debida extracción y así reducir costos innecesarios. Además de promover la sostenibilidad, la cual este método de exploración también ayuda a las empresas a tener una planificación más exacta sobre los lugares de interés, para así maximizar no solo las operaciones, sino también para minimizar el impacto ambiental y social del área. Y para mejorar la seguridad de las minas, básicamente es como, ya que la minera o la empresa pudo identificar exactamente el área de interés, también puede identificar posibles problemas a la seguridad en las operaciones mineras antes de que sucedan. Gracias a que ya como se conoce el área de estudio en el cual hay un interés, evidentemente, también se puede ver cuáles son los posibles problemas a futuro antes de que esto comience a operar. Bien, con respecto a un ejemplo y un caso de éxito con el uso de la exploración gravimétrica, tenemos la mina Olympic Dam en Australia. El descubrimiento del yacimiento de Olympic Dam en Australia partió de la idea de un geólogo junior de la empresa Western Mining Co. Esto surgiendo de una idea en la cual se propuso de que había un yacimiento estratiforme de cobre en el Stuart Shelf que hay en Australia y que esta cobertura que está entre el Proterozoico cámbrico, que tiene cientos de metros de espesor, sobre rocas muy deformadas del Arqueozoico en Australia del Sur, se suponía que se encontraría
una cuenca sedimentaria, una hipotética cuenca sedimentaria, similar a los cinturones de cobre africanos, que viene siendo el Cooper Belt de Zambia Zaire. Los yacimientos del Cooper Belt, en particular de Zambia, se caracterizan por sus buenas leyes de cobre y sus contenidos de cobalto, y se formaron en el Proterozoico por procesos que aún son debatidos. Aunque podrían haberse formado también yacimientos similares en Australia del Sur, siguiendo el marco geológico equivalente, el problema era la capa estéril del Cámbrico, que a pesar del espesor del Proterozoico, sin interés que podría haber en la profundidad, se utilizaron métodos como la magnetométrica y gravimetría para poder identificar esta zona. Bien, partiendo de esto, se realizó un primer sondeo que en un principio como tal no botó resultados favorables o de interés. Por lo tanto, se estaba a punto de dejar la zona. Sin embargo, al realizar un segundo sondeo y utilizando la reinterpretación de los principales datos, se llegó a descubrir la cuarta mina de mayor yacimiento de cobre y la primera gran mina de uranio, dando así un descubrimiento sobre estos recursos en esta mina en Australia. Por lo tanto, se le dio el nombre a esta mina como una mina de tipo IOSG, aunque también, a partir de esto también se podría agregar el uranio, que va aparte del IOSG de este tipo de mina, generando así uno de los casos más exitosos con la utilización de método gravimétrico. Aquí pueden ver en la imagen el modelado que se hizo sobre la mina que se iba a reconstruir en el yacimiento. Paso. Bien, juntando todo lo anterior, llegando a las conclusiones, tenemos en un principio que la exploración gravimétrica es una técnica fundamental que ha permitido a las empresas mineras identificar depósitos de minerales con mayor eficiencia y precisión, como tenemos el ejemplo del Olympic Dam, que a pesar de las complicaciones que había entre el espesor de la capa geológica, se pudo hallar de una manera exitosa este gran descubrimiento. Los instrumentos utilizados en la exploración gravimétrica son cada vez más precisos y portátiles, lo que permite a las empresas planificar mejor sus operaciones y reducir costos y riesgos. Sí, que eso es otro beneficio también a favor de la gravimetría, de que debido a los desarrollos tecnológicos y con la utilización de los principios físicos, la instrumentación se ha renovado o ha tenido una evolución mucho mayor en estos últimos tiempos, lo cual facilita mucho más la utilización de este método. Y por último, la exploración gravimétrica también puede ayudar a las empresas mineras a planificar mejor la ubicación de sus operaciones y minimizar el impacto ambiental y social, que utilizando también los modelos y los distintos mapas de densidad, al ser un método que ayuda a encontrar el área de manera más específica, se puede abarcar terrenos más pequeños, evitando así un gran impacto ambiental, antes dicho. Aquí están las bibliografías. Muchas gracias. Pues ya no.